Alumnos, vamos a tratar de revisar un tema que es muy importante para lo que es la parte académica, lo que refiere a gastroenterología. Es lo que justamente nos llamamos la pancreatitis aguda, ¿no? La pancreatitis aguda es una enfermedad por la cual generalmente a veces nosotros tenemos gran demanda en el hospital debido justamente a diversas de repente quizás causas o consecuencias que puede tener el paciente. Entonces vamos a tratar de definir y enmarcar, obviamente, para que ustedes puedan entender y puedan de repente quizás en gran parte llegar a manejar casos en forma, se puede decir, al inicio o en forma ambulatoria y dar de repente quizás también una opinión sobre esta enfermedad de la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, como definición, es una condición inflamatoria, aguda del páncreas. Es decir, es una inflamación aguda del páncreas que puede ser reversible. Generalmente es un cuadro reversible, derivada de la activación precoz de las enzimas digestivas de las células acinares del páncreas. Obviamente, una vez cuando haya esta activación precoz de las enzimas digestivas de las células acinares, obviamente va a haber un compromiso variable del páncreas. Obviamente también va a haber un compromiso de los tejidos adyacentes y también un compromiso de otros órganos. De acuerdo a las diferentes clasificaciones, criterios, por ejemplo, de Atlanta desde el 92, 2012, siempre se consideraba, obviamente, la pancreatitis como definición. Se requieren por lo menos dos de tres condiciones que nosotros vamos a mencionar. Eso tienen que ustedes tener presente y tener claramente precisa las condiciones y obviamente, los criterios que se debe conocer. De las tres condiciones, dos de ellos, si son, obviamente, se encuentran presentes, podemos hablar nosotros de pancreatitis aguda. Cuando haya dolor intenso de inicio súbito, localizado en el epigastrio y a menudo irradiado a las espaldas, es un criterio. Entonces, va a haber dolor. Luego, otra vez, otro criterio, obviamente, va a ser el dosaje en sangre, tanto de la amilasa o lipasa, 3 veces por encima del valor normal, ¿cierto? 3 veces por encima del valor normal. Entonces van a ver ustedes que cuando pidan ustedes algún examen donde tengan ustedes dosaje de amilasa y lipasa, van a ver que la lipasa siempre a veces nosotros en rango de 0 a 40 es normal. Entonces de 0 a 40 por 3, entonces hablamos de 120. Toda aquella persona que venga con un dosaje menos de 120 no es pancreatitis. Si superamos, obviamente, los 40 de lipasa, es decir, 120 mayor, 130, 140, recién podemos conversar que sí hay, obviamente, ya hay un cuadro de leve de pancreatitis o de repente quizás podemos catalogar de acuerdo al dosaje de la lipasa. La amilasa, el rango va de 0 hasta 120. Entonces, 3 veces, 120 por 3 son 360. Entonces, cuando vengan a decir, doctor, la amilasa está en 240 y la lipasa está en 80, ¿es pancreatitis? Ya no es pancreatitis. Entonces, pero a veces sumamos, dice, doctor, el paciente ha venido con una amilasa de 600 y la lipasa en 40. Entonces, la condición que hay que decir que tanto la amilasa y la lipasa tienen que encontrarse elevada. Las dos condiciones es eso, ¿no? Las dos que tienen que ver. Si nosotros encontramos que solamente la amilasa se encuentra elevada, hablamos de un cuadro de amilasemia. Amilasemia. Entonces, amilasemia se presenta en cualquier cuadro. Obstrucción intestinal, hablamos de cuando puede ser una apendicitis aguda, podemos hablar de un cuadro de una parotiditis o de repente una colicitis crónica calculosa, etcétera, un cálculo renal, etcétera. Entonces, la amilasa se eleva. Entonces, eso tienen que tener criterios, chicos, para que ustedes puedan de repente quizás analizar y puedan dar un diagnóstico más preciso.
Entonces, lo que nosotros queremos, obviamente, que ustedes entiendan, es justamente estos criterios. El otro criterio que también deben tener en consideración es justamente, ya tenemos primero dolor, tenemos el dosaje de amilasa y lipasa, y viene un tercer criterio que es el estudio ultrasonográfico. Es el estudio tanto de tomografía o puede ser también el estudio de ecografía. Si en la ecografía vemos alguna alteración, alguna inflamación del páncreas, obviamente tenemos un criterio positivo para pancreatitis aguda. Si no encontramos nada, obviamente ya es negativo, y por lo cual a veces no tomamos en consideración. Entonces, ya tenemos un criterio básico para definir qué es la pancreatitis aguda. Si tiene, de los tres criterios que hemos mencionado, dos son positivos, ya recién hablamos de pancreatitis aguda. ¿Me han entendido al uno, no es cierto? Sí, doctor. Ya, Sí, correcto. doctor. Eso es lo que yo quiero que entiendan, porque nunca se van a olvidar. Entonces ya eso se tiene que tener presente ustedes, alumnos. La incidencia cada vez está más, se está incrementando debido a qué cosa? A diferentes causas. La primera causa que nosotros tenemos acá en nuestra región y a nivel nacional es justamente la presencia de la incidencia, obviamente, de lo que son cálculos biliares. Entonces, la primera causa es litiasis vesicular. Entonces, la pancreatitis aguda tiene una incidencia creciente, se presenta generalmente de 13 a 45 casos por 100.000 habitantes al año. Y es una de las enfermedades gastrointestinales que con más frecuencia requieren hospitalización. Tiene una mortalidad, miren, una mortalidad del 5 al 10% en casos de pancreatitis aguda grave, ¿ya? Asociado con falla orgánica persistente. Entonces, si un paciente viene con una pancreatitis grave, con fallo orgánico persistente, tiene una tasa de mortalidad de 5 a 10%. Entonces, eso es lo que tienen que considerar ustedes, alumno, y es posiblemente es una pregunta de examen. Entonces, cuando yo vuelvo a reiterar, entonces ya ustedes tienen que enfocar, alumnos, qué posibilidad tiene, cosa que el doctor nos incida tantas veces, ¿para qué? Para que ustedes nosotros tengamos bien en nuestra cabecita, en nuestro conocimiento, que posiblemente estas preguntas van a ser sujetos del examen. Obviamente, si también tiene necrosis pancreáticas y sepsis, obviamente va a incrementar más la mortalidad. Numerosas evidencias científicas en los últimos años se han comportado de acuerdo a las modificaciones importantes del tratamiento médico y quirúrgico de la pancreatitis aguda. Por eso es importante, hijos. Entonces, considerar primero qué cosa: pancreatitis aguda grave con falla orgánica persistente y necrosis pancreática y sepsis. Si tenemos estos criterios, obviamente la mortalidad va a aumentar. Y a esto asociamos la obesidad, el que asociado al índice de masa corporal mayor de 30, obviamente va a incrementar, obviamente, la mortalidad. Ojito, hijos, entiendan lo que estamos hablando. La epidemiología, justamente acá tenemos una incidencia en Estados Unidos, es alrededor, obviamente, de 183 casos por millón de habitantes. Entonces, en Estados Unidos, obviamente, un problema grave que se suscita es, obviamente, la ingesta de alcohol y, obviamente, asociado al índice de masa corporal. ¿Ya? Entonces, obviamente, la raza negra, casi generalmente, con relación a la raza blanca, es una relación de 3-1. Y generalmente, como ven ustedes, en el sexo, con mayor frecuencia se mira en el sexo masculino que en relación al sexo femenino. La prevalencia, obviamente, ya en las mujeres está aumentando debido a la ingesta de alcohol. Obviamente ya tenemos en lo que es sexo femenino también es una causa bastante de lo que es en la presencia de cálculos biliares, como ven ustedes, ¿no? Entonces vemos que la causa biliar casi alrededor es de pancreatitis aguda, como etiología es el 50%, el alcohol 30%, otros, tanto el idiopático, en un 20%.
Acá tienen que tener bien claro lo que vamos a conversar y a lo que tenía más antes el criterio de historia natural de la pancreatitis. Pancreatitis leve, edematosa, generalmente es un cuadro que se presentaba y a veces supongamos, el paciente manifestaba un dolor leve y se pasaba, se auto limitaba, alrededor del 80%. Y la pancreatitis severa, necrótica, generalmente se presentaban en un 20%. Pancreatitis severa, obviamente, había o se presentaba una infección del 40 al 70% y la presencia de acceso pancreático, obviamente, en un 3%. Acá también tienen que tener en consideración que estos son los últimos análisis de lo que es pancreatitis aguda, es una revisión reciente. La pancreatitis aguda se divide en pancreatitis edematosa intersticial y pancreatitis necrotizante. Eso es lo que tienen que ver ustedes. Acá lo que van a ver ustedes, y es pregunta de examen, la pancreatitis aguda edematosa intersticial es la forma de presentación más frecuente. Es la más frecuente. Y esa es pregunta de examen. Entonces, el tipo de pancreatitis aguda edematosa intersticial es la más frecuente, que alrededor es un promedio del 80-85%. Entonces, es lo que tienen que considerar. La tomografía muestra, obviamente, en esta patología, en este tipo de pancreatitis, muestra un engrosamiento de la glándula que se traduce en el edema inflamatorio, que en general es difuso, pero podría localizarse solo en una parte de la misma. Puede ser en cabeza, puede ser cuerpo o en cola. El páncreas capta de manera relativamente homogénea el contraste intravenoso. Miren, el páncreas capta de manera relativamente homogénea, no heterogénea, sino homogénea, el contraste intravenoso y es habitualmente la presencia de líquido alrededor de la glándula pancreática. Esta característica solamente se mira en lo que es la pancreatitis aguda edematosa intersticial. Ahora nos vamos a enfocar sobre lo que es, aparte de lo que hemos definido nosotros, la pancreatitis y la parte de la etiología, las definiciones de la gravedad y las complicaciones locales y sistémicas de la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda se divide generalmente en pancreatitis edematosa intersticial y pancreatitis necrotizante que hemos hablado, o necrosante. Volvemos a reiterar que es la pancreatitis edematosa intersticial es la más frecuente y obviamente la pancreatitis necrotizante, van a ver ustedes, es alrededor del 5 al 10% de presentación y se caracteriza por la presencia de necrosis pancreática. Ya hablamos de tejido muerto, de necrosis pancreática o peripancreática. La más frecuente es que la necrosis afecta tanto el páncreas como al tejido peripancreático, es decir, al páncreas y a su contorno, seguido de la afectación solo del tejido peripancreático y finalmente, de forma poco habitual, la necrosis únicamente en el páncreas. Pero generalmente a veces conlleva toda la parte, lo que compromete o lo que está alrededor del páncreas. Entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes. Entonces, entonces, pregunta de examen. La pancreatitis aguda edematosa intersticial es la más frecuente, obviamente, casi en el 80-85%, y hablamos también de una pancreatitis necrotizante de alrededor del 5 al 10%. La clasificación según la gravedad de la pancreatitis aguda, miren, hablamos ya desde el año 92, se ha utilizado la clasificación de Atlanta. Siempre van a escuchar cuando hablamos de pancreatitis aguda, siempre vamos a hablar de Atlanta. Atlanta, obviamente, es una ciudad donde generalmente se reúnen diferentes expertos, tanto gastroenterólogos, urólogos, etcétera, que son capacitados o conocen ampliamente el estudio de lo que es la pancreatitis. Entonces se reúnen y sacan sus propios consensos de esa reunión que tienen. Y eso obviamente forma parte del estudio de medicina basada en evidencia de acuerdo a los estudios que tienen y sacan los criterios. Entonces, la clasificación de Atlanta para diferenciar la gravedad de la pancreatitis aguda, anteriormente se clasificaba en dos grupos. La pancreatitis leve y la pancreatitis grave. Anteriormente así se clasificaba. Entonces, como han ido ya, obviamente, ya iniciándose reuniones, según la reunión de Atlanta del 2012,
ya va calificando como grave, ya como pancreatitis graves, la que presentaban fallo orgánico, tanto cuando había una complicación local, es decir, cuando había necrosis, cuando había absceso o cuando ya había presencia de pseudoquiste. Esta clasificación no es estratificada correctamente los diferentes grados de gravedad y por ende se dará una definición morfológica de las complicaciones locales posteriormente. Vean acá ustedes, esta es la clasificación de la gravedad de la pancreatitis aguda, que es una revisión de Atlanta del 2012. Miren, de Atlanta del 2012, donde ya clasificaba, para que entiendan ustedes, en tres tipos: pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderadamente grave y pancreatitis aguda grave. Entonces, esa es la clasificación que se tenía en el 2012. Y obviamente que había ya complicaciones y falla orgánica. En la pancreatitis leve, miren, complicaciones locales, no había complicaciones. En falla orgánica tampoco no había. Pero ya en la pancreatitis aguda moderada grave, ya había complicaciones locales o sistémicas, sí había, y el fallo orgánico era transitorio. Hablamos transitorio menos de 48 horas, y cuando hablamos de persistentes ya hablamos más de 48 horas de inicio del cuadro y resuelto el cuadro también. Eso es lo que tiene que ver. Ya en la pancreatitis grave, como ya ven ustedes, complicaciones locales o sistemas que había, sí o no, podría haber, pero ya había, ¿qué cosa? Un compromiso de fallo orgánico. Miren estos criterios que se tenía y eso es lo que tienen que conocer. Ahora, actualmente, alumnos, esta es la clasificación de la gravedad de la pancreatitis aguda basada en determinantes, en determinantes. Y eso es lo que se utiliza actualmente. ¿Me están escuchando, alumnos? Sí, doctor. Ya, entonces eso es lo que ustedes, cuando vengan ustedes, yo lo voy a decir, ¿cuál es la clasificación de la gravedad del páncreas en este paciente? De acuerdo a determinantes, y ustedes me tienen que tener esto. ¿Ya? Esa es la clasificación actual. Miren, entonces lo que vamos a tener presente, ya que ya no van a ser tres tipos, sino 4 tipos. La pancreatitis aguda leve, la pancreatitis aguda moderada y la pancreatitis aguda grave y la pancreatitis aguda crítica. Entonces, esto es lo que tienen que tener ustedes presente. Doctor, a partir de ahora, de acuerdo a las determinantes, se clasifica de pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderada, pancreatitis aguda grave y pancreatitis aguda crítica. Entonces, ustedes van a ver, hay necrosis peripancreática o insuficiencia orgánica. Entonces, en este cuadro lo tienen bien descritos y lo tienen que revisar. Entonces, por ejemplo, en la pancreatitis aguda crítica, entonces, ¿va a haber necrosis? Sí, pero se encuentra infectada este tipo de necrosis. ¿Va a haber insuficiencia orgánica? Claro que sí. Va a haber, ¿qué cosa? Un tipo de insuficiencia orgánica persistente más de 48 horas. Eso es lo que ustedes tienen que revisar y volver a revisar para que ustedes tengan buen inicio de la clasificación, obviamente, de acuerdo a las determinantes. Entonces, hablamos acá de pancreatitis leve, ¿no? Es una pancreatitis, miren, aguda sin complicaciones locales, ni sistémicas, ni hay falla orgánica. Una pancreatitis moderadamente grave, va a haber pancreatitis aguda con complicaciones locales o sistémicas. Va a haber, ¿qué cosa? Un fallo orgánico transitorio. Transitorio hemos dicho menos de 48 horas. Y la pancreatitis grave, ¿no? Obviamente la pancreatitis aguda con falla orgánica persistente mayor de 48 horas. El tiempo es vital acá en la clasificación. Entonces, ¿cómo definimos nosotros una definición de falla orgánica para que ustedes tengan presente? Se pueden usar diferentes sistemas de puntuación. Van a ver en la pancreatitis. ¿De acuerdo a qué cosa? Al Marshall, al SOFA o a la disfunción multiorgánica. Acá lo que tienen que ver ustedes, ¿no? Es el síndrome de disfunción multiorgánica, que también forma parte de lo que es la definición de falla orgánica. Para definir el fallo de un órgano o aparato o sistema, se aconseja centrarse en los 3 órganos más importantes que vamos a definir: el fallo orgánico del sistema u órgano evaluado,
cuando esté presente, va a tener una puntuación de 2 o más en el sistema modificado de Marshall. Por ejemplo, siempre cuando hablamos de criterios de Marshall, hablamos de 3 criterios. Un criterio respiratorio, un criterio cardiológico y un criterio renal. Entonces, acá ustedes tienen que ver, ¿hay falla renal, hay falla cardíaca o hay falla respiratoria? Entonces, si nosotros vemos que esta pancreatitis aguda que pasa el paciente presenta estas fallas, obviamente ya tenemos que tener en consideración y dar una buena clasificación en este paciente. Entonces, cuando hay fallo circulatorio o hipertensión arterial con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y que no responde a la fluidoterapia, obviamente nosotros podemos ya hablar que sí hay una falla circulatoria. Acá vamos a ver las complicaciones locales o colecciones líquidas, ¿no? De acuerdo a la revisión de Atlanta del 2012. Miren acá, menos de 4 semanas y mayor de 4 semanas de la pancreatitis aguda, sin necrosis y con necrosis. Entonces, acá es lo que yo quiero que tengan presente ustedes y un concepto bien claro. Entonces, eso es lo que yo sé. Cuando se forma un pseudoquiste, se forma a partir de la mayor de las 4 semanas. Esa es pregunta de examen. Entonces, acá en el cuadro es mayor de 4 semanas, ya se forma el pseudoquiste. Si este pseudoquiste, aparte de eso, tiene compromiso con necrosis, obviamente ya tenemos una necrosis encapsulada. Y obviamente, ¿qué cosa? Que el paciente va a presentar dolor y a veces si nosotros hacemos una punción de aguja fina a este pseudoquiste y tomamos la muestra y encontramos que está infectado, obviamente tiene que restablecer el inicio rápido de ¿qué cosa? De antibiótico. Pero si nosotros en la punción de aguja fina extraemos de este pseudoquiste el líquido y se encuentra estéril, no iniciamos, solamente el tratamiento va a ser observacional. Vamos a observar si se puede, ¿qué cosa? Reducir o reabsorber el pseudoquiste. Entonces, esas son condiciones que tenemos que tener claro y preciso, alumno. Acá ya vean ustedes ya el fallo respiratorio, siempre tienen que ver una presión, una PA de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, como basal. Obviamente hablamos del PANFI, ¿no? Del PANFI, que tiene que ser menor de 100 milímetros de mercurio. Es un criterio que tenemos que tener para hablar de fallo respiratorio. Y de fallo renal, obviamente tenemos que ver ya y tener en consideración qué cosa, el incremento de la creatinina. Entonces, mayor de 1.8. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, tanto basal como también, obviamente, en las horas que nosotros evaluamos, si va aumentando, obviamente, la creatinina. Acá van a ver ustedes el sistema de puntuación modificada de falla orgánica de Marshall, que eso es lo que yo quiero que ustedes sepan y ustedes aprendan a manejar. Acá, falla orgánica del sistema u órgano, si la puntuación es mayor de 2. Entonces acá tenemos por órganos, obviamente de tipo respiratorio, tenemos el PANFI, obviamente el suplemento de oxígeno, el aire ambiente, obviamente el FiO2 a 21, a 25, 30, 40, 60, obviamente los valores, y damos una puntuación, miren ustedes. En el respiratorio, si tenemos un PANFI mayor de 400, es 0. Si nosotros tenemos un PAFI de entre 300 y a 400, es 1. Entonces, a mayor puntaje, miren, de 4, si damos un puntaje de 4, obviamente el PAFI va a ser menor de 101. Entonces, todo sumado, obviamente nosotros tenemos, obviamente, mayor compromiso y mayor puntaje de falla orgánica de acuerdo a la escala de Marshall. Entonces, eso es lo que yo también, ustedes lo van a revisar y lo vuelvan a revisar para que ustedes ya puedan tener un manejo más adecuado de lo que es justamente la pancreatitis aguda. Y obviamente acá tenemos ya la definición del CIRS, ya que ustedes ya lo conocen.
Entonces, mayor de 2 criterios ya hablamos de CIR, ¿no? La frecuencia cardíaca, la temperatura, los leucocitos y la frecuencia respiratoria. Entonces, obviamente, una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, la temperatura puede ser menos de 36 grados centígrados o mayor de 38 grados centígrados, los leucocitos pueden ser menores de 4.000 o mayores de 12.000. Y la frecuencia obviamente respiratoria mayor de 20, ¿no? Y un PCO2 menos de 32 milímetros de mercurio. Entonces, esos son criterios de CIRS que siempre les van a preguntar en todo sitio, y eso es lo que tienen que manejar, como son ustedes ya futuros internos, entonces eso es lo que tienen que manejar cuando roten, obviamente cuando tengan pacientes con pancreatitis aguda. Obviamente, como ya volvemos a retirar la etiología de la pancreatitis aguda, la causa más frecuente hemos dicho que es la causa biliar, es un 35-40%, obviamente inducido por microlitiasis y barro biliar. Entonces, generalmente, esto va a conllevar a un tipo obstructivo justamente del conducto del colédoco, o también puede haber, ¿qué cosa? Una alteración en la dilatación del conducto debido, ¿qué cosa? A la presencia de barro, presencia de parásitos, presencia, por ejemplo, de litos que nos van a condicionar, obviamente, un tipo obstructivo, que puede ser permanente o puede ser transitorio. ¿Por qué les digo a ustedes que puede ser de repente quizás persistente? Debido a la obstrucción, ¿no? Un calco, un lito. Si nosotros tenemos un conducto a la ecografía, doctor, tiene un colédoco que mide 5 milímetros, pero en la parte media y en la parte más proximal del colédoco, en la parte alta, doctor, está dilatado, está en 8, 9. Entonces, algo está obstruyendo, ¿qué cosa? En el tercio distal del colédoco. Y sacamos la ecografía y vemos, obviamente, observamos, ¿qué cosa? Que hay presencia de un lito. ¿Cuánto mide el lito? Puede ser, ¿qué cosa? Que mida pues, 4 o 5 minutos, que está obstruyendo, obviamente, justamente el pasaje de la vía. ¿Y qué va a presentar el paciente? Va a presentar dolor, va a presentar histericia, va a presentar fiebre, y si esto persiste, va a presentar, ¿qué cosa? Un cuadro de una colangitis. Entonces, eso es lo que tienen que ver. De igual manera sucede con un parásito, con un ascaris, obviamente con una fasciola hepática, entonces puede producir, ¿qué cosa? Una obstrucción. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. El riesgo de sufrir pancreatitis aguda en individuos con colelitiasis es mayor en varones en casos, obviamente, y en casos de litiasis de pequeño tamaño, se sospecha la etiología biliar de una pancreatitis. Ahora, si el paciente ha padecido ya previamente cólicos biliares, presenta, ¿qué cosa? Alteración transitoria del perfil hepático durante las 48 horas iniciales de la pancreatitis aguda. Y obviamente se va a evidenciar colelitiasis o barrio biliar mediante la ecografía abdominal. Ojito lo que tienen que tener presente acá alumnos. Si yo veo de qué cosa, de que mi hepatograma, es decir, el perfil hepático que yo pido, la bilirrubina obviamente está alterada, mayor de 4, 5, 6, y es un paciente joven, y la presentación de la ictericia ha sido rápida, obviamente lo primero que yo voy a pensar es que cosa, que algo ha pasado ahí en ese trayecto del colédoco. Puede ser la presencia de barro biliar o presencia de un lito que ha obstruido. Entonces, el hepatograma me va a presentar de la siguiente manera. La bilirrubina total, obviamente, ha aumentado a predominio directo, de una bilirrubina directa. ¿Ya? Es una condición. Otra, que la TGO, TGP van a estar también aumentadas. ¿Debido a qué cosa? A la colestasis. ¿Debido a qué cosa? A la que no deja pasar. Hay una éstasis en el pasaje de la bilis. Y otro criterio es qué cosa? Que los valores de la bilirrubina no son muy altos. Son menores, obviamente, de 15, valor de 15. Pero si un paciente me viene en ojitos, eso es lo que yo quiero que entienda. Si un paciente viene de 45, 50, 60, 70 años con una bilirrubina mayor de 15 y con una fosfatasa alcalina y una gamma glutamil transpeptidasa elevada y la TGO o TGP elevado, lo primero que tienen que pensar es en un cáncer de vía biliar. ¿Me han entendido, alumnos? ¿Cierto? Sí, doctor. Entonces, ese es el criterio que tienen que hacer.
Mayor de 15, menor de 15, mayores de 15. Si un paciente viene con 30 o con 28 de bilirrubina totales, entonces, ¿qué tiene que decir? ¿Cuántos años tiene? 60 años, doctor. No. Mi alta probabilidad es que no sea por cálculos de la vía biliar, sino por un cáncer de las vías biliares. Esa es una moraleja que tienen que llevar y esa es una convicción que tienen que tener ustedes. Y no van a fallar. Y si fallaran, va a ser en una forma mínima, alumnos. La segunda causa que nosotros vamos a tener en consideración es el alcohol. Entonces, el alcohol, obviamente, para que produzca pancreatitis, tiene que haber, obviamente, un consumo mayor de 40 gramos de alcohol por semana. ¿Me entienden? Por semana. Entonces, ¿qué significa eso? Que ustedes ya vean de que por qué a veces sumamos tanto en el sexo masculino como el femenino, se está llevándose, obviamente, este tipo de etiología en la pancreatitis aguda. Eso obviamente por el alto consumo de alcohol, ya no como varones, sino también como mujeres. Y ustedes saben muy bien, acá dice bien claro, un consumo de alcohol mayor de 50 gramos por día de forma crónica, obviamente ya eso va ya a tener presente de que el paciente a la larga va a tener una pancreatitis aguda, a la larga, ¿qué cosa? Esto va a conllevar, ¿qué cosa? Cuadros ya de inicio de una posible de una cirrosis hepática. Ahora, también el consumo de tabaco es un factor de riesgo independiente de la pancreatitis aguda y es un factor que va en prevención de la pancreatitis crónica. ¿Ya? Su contribución generalmente en la frecuencia no está definida porque es difícil, obviamente, deslindar su efecto en la acción del alcohol, ya que la mayoría de individuos alcohólicos son también fumadores. Otras causas más ya minoritarias y que tienen que tener presentes incluyen, ¿qué cosa? La hipertrigliceridemia. La hipertrigliceridemia, ustedes van a ver en el dosaje y van a ver cuál es el valor normal de los triglicéridos. Va a ser menor de 150. Pero si ustedes van a tener valores de hipertrigliceridemia mayor de 600, 700, 800, 1000, entonces la probabilidad para que estos pacientes puedan tener cuadros de pancreatitis aguda va a ser alto. ¿Debido a qué cosa? A la hipertrigliceridemia. También va a haber, ¿qué cosa? Cuadros de hipercalcemia. Acá viene, ¿qué cosa? Lo que es que tienen que tener presente, y eso es lo que recién se está implantando ya estudios específicos de causa idiopática. Las mutaciones genéticas que nosotros podemos tener. El PRESI, el SPINKI, el CFTR, el CIR, el CASR, el CLDN2, que ya son mutaciones genéticas que va a conllevar, obviamente, a que pueda aparecer a la larga el paciente de pancreatitis aguda. Puede haber infecciones, va a haber traumatismos. Obviamente, una causa también frecuente es el traumatismo. He tenido pacientes yo en pediatría de 4 o 5 añitos que tenían cuadros de pancreatitis aguda debido a qué cosa? A traumatismo, un golpe a nivel del abdomen. Obviamente eso va a conllevar. Entonces, tenemos que tener presente. Ahora puede ser pancreas division, disfunción del esfínter de Oddi. Este es muy frecuente. Es el cuadro de oditis. Entonces, cuando van a sacar una tomografía o una colangioresonancia o una ecografía, sacan y van a encontrar ¿qué cosa? Un colédoco dilatado. Pero no hay presencia de cálculos. Pero cuando nosotros vemos la parte final del esfínter de Oddi, va a haber una disfunción, es decir, una hipertonía del esfínter de Oddi. Entonces el paciente va a decir, doctor, yo no tengo cálculo, no tengo nada de cálculo, pero ¿qué cosa? Según lo que me dice, que ya tengo una disfunción del esfínter de Oddi, debido a qué cosa, y es que he tenido un cuadro de una pancreatitis aguda recurrente. Y cuando hablamos de este cuadro de pancreatitis aguda recurrente, hablamos cuando ya el paciente ha tenido más de 2 episodios de pancreatitis aguda. En estos pacientes de pancreatitis aguda recurrente, la solución es hacerle una esfinterotomía. ¿Qué significa esto? Hacer el examen, el procedimiento de CEPRE y realizar a través de, ¿qué cosa? De la canulación, hacer un corte
a nivel del esfínter de Oddi. Entonces, ampliamos, ¿qué cosa? La luz justamente del orificio del esfínter de Oddi. Y con eso mejoramos. ¿Por qué? Porque ya, de acuerdo a la definición, el calibre está disminuido. Y si nosotros canulamos y hacemos el corte, obviamente ampliamos la luz. Entonces, es una solución para hablar de una pancreatitis aguda recurrente. Ahora, obviamente va a haber neoplasias pancreáticas o ampulares. Un ampuloma también sí te va a dar cuadros de pancreatitis. Una vasculitis, pancreatitis autoinmune, fármacos. Una colangiografía retrógrada endoscópica CEPRE. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, y a esos cuadros de pancreatitis aguda post-CEPRE, a veces esos cuadros es muy agresivos y esos cuadros de pancreatitis son muy graves. Entonces, el realizar CEPRE no es es un procedimiento simple. A ver, el cirujano dice, no, ya, que solucione, tiene presencia de cálculos en el colédoco, ya que lo solucione gastroenterólogo. Entonces, a veces nosotros lo realizamos, pero nosotros tenemos que realizar con sumo cuidado. Un examen previo, tanto del paciente como también de sus estudios, tanto hemáticos, tanto bioquímicos, para realizar un buen examen. Entonces, la CEPRE es, obviamente, no todos los gastroenterólogos lo realizan la CEPRE. Entonces, es un procedimiento muy, se puede decir, complicado, debido a la complicación, obviamente, de la presencia de un cálculo a nivel de colédoco, pero hay que tener bastante cuidado. Entonces, en estos pacientes sí hay que tener mucho cuidado, y hay obviamente, formas de tratar este cuadro de pancreatitis. O puede ser también una punción pancreática guiada por endoscopía, que también puede causar. Y es necesario destacar la importancia de haber una valoración exhaustiva de los fármacos que toma el paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y obviamente tenemos que identificar, obviamente, la etiología que va a causar la pancreatitis aguda. Acá van a ver ustedes, un grupo internacional de expertos recomienda evaluar. ¿Qué vamos a evaluar en una pancreatitis aguda? Mire, al ingreso, si hay presencia de CIRS y riesgos del paciente, como la edad, las comorbilidades y el índice de masa corporal, que son criterios de gravedad, severidad del paciente. A las 48 horas, el CIRS toma como mejor factor predictivo inicial. Entonces, es lo que tenemos que ver nosotros. Durante el ingreso, ¿no? Se recomienda evaluar una combinación de factores, tanto personales como la edad, índice de masa corporal y comorbilidades. Tanto valores clínicos de CIRS y de respuesta de tratamiento del CIRS persistente, obviamente valores del BUN, ¿no? Valores de la creatinina como indicadores de gravedad, como ya hemos hablado nosotros. Y esto, obviamente, se tiene que tomar una decisión en el establecimiento si hay de falla orgánica, y si hay, se define como por sí misma un nivel de gravedad, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener como criterio. Y obviamente acá viene un nuevo criterio, y que siempre también les van a preguntar los gastroenterólogos o también los que forman parte de la unidad de cuidados intensivos, es la monitorización de la presión intraabdominal que tienen que tener. En pacientes con pancreatitis aguda grave y cuando tienen fallo orgánico, se recomienda la monitorización de la presión intraabdominal como indicador pronóstico. Miren cómo están cambiando ya los nuevos conceptos, ¿no? Y también determinar el diagnóstico del síndrome compartimental abdominal, que es otro criterio. Se considera hipertensión intraabdominal cuando la presión intraabdominal es mayor o igual de 12 milímetros de mercurio. Pregunta de examen. Y el síndrome compartimental abdominal cuando la presión intraabdominal sea mayor de 20 milímetros de mercurio, con la aparición, obviamente, de un nuevo fallo de órgano. El síndrome de compartimental abdominal se da en situaciones excepcionales, mire, y se tendrá que valorar la forma multidisciplinar según su tratamiento, realizando la descompresión en casos seleccionados. Entonces, eso es lo que se está teniéndose en consideración, ¿no? Estos valores, tanto de la presión intraabdominal como también del síndrome compartimental abdominal, que son criterios nuevos para el manejo de pancreatitis aguda
grave y fallo orgánica. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios para ingreso de medicina, a una medicina intensiva o a UCI? Criterios de pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda que presenta cualquiera de estos dos criterios son tributarios de ingreso a una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles van a ser? Las pancreatitis agudas que presenten en cualquier momento de la enfermedad, ¿no?, de su evolución, una disfunción orgánica. Puede ser una o mayor de una falla orgánica. Puede ser transitorio o persistente. Puede, ¿qué cosa? Presentar infección o no infección pancreática asociada. Ese es un criterio. Y el otro criterio es la pancreatitis aguda que se presenta con algún dato, signo o síntoma asociado a pronóstico desfavorable, llamados signos de alarma, mayores o igual de 1, que son candidatos a valorar el ingreso en el área de semicríticos. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes ver para qué cosa, que consideren si hay o no hay criterios para que puedan en gran parte tener en consideración de que puedan ser tributarios de la UCI. Ahora, hay criterios clínicos, obviamente, la edad avanzada mayor de 70 años, la obesidad mayor de 30, cuando hay defensa abdominal, derrame pleural, alteración de la conciencia, etc. Y los analíticos, obviamente, con una proteína C reactiva mayor de 150 miligramos por litro. ¿Qué significa este criterio lógico? Entonces, nosotros vemos que en procesos agudos, inflamatorios agudos, cuando hay una infección aguda, siempre el PCR va a ser un indicativo, obviamente, de gravedad o de severidad. Entonces, si yo digo, ¿cuáles son los criterios de severidad? De acuerdo a qué cosa, la PCR, en pancreatitis aguda, cuando el paciente venga y tenga un valor mayor de 150 miligramos por litro. Entonces, eso es un indicativo de severidad del paciente. Obviamente ya va a ver qué cosa. Hay escalas de Glasgow, de Ransom, de Apache 2, etcétera, ¿no? Que también tenemos que tener en consideración. ¿Ya? Entonces, radiológicos, cuando haya derrame pleural, líquido libre peritoneal, escalas ya pronósticas, Apache 2, mayor de 8, Apache, ¿no? Obviamente de Ransom, mayor de 3, Glasgow, mayor de 3. Y lo más importante, acá lo que tiene que tener cuidado bastante es el soporte nutricional. Entonces, en el paciente que ingresa por pancreatitis aguda, es un paciente, obviamente, que va a tener, ¿qué cosa? Debido a la falla orgánica, todo obviamente, va a llegar, ¿qué cosa? Un estado, obviamente, va a haber un hipercatabolismo. ¿Qué significa eso? Obviamente que tenemos que dar un soporte nutricional. Entonces, esto, obviamente, nosotros tenemos que realizar primero un manejo de la fluidoterapia y luego iniciar lo más pronto posible el inicio de la nutrición, que puede ser vía oral, que puede ser una nutrición enteral o puede ser, ¿qué cosa? Una nutrición parenteral. Obviamente van a ver ustedes, acá vamos a hacer una revisión rápida de lo que es historia natural, las fases de la pancreatitis aguda. La primera fase es la fase precoz, es en la primera semana, y una fase tardía es en la segunda semana. En la primera fase, en la fase precoz, va a haber una severidad relacionada a falla orgánica por CIS, una severidad y tratamiento se aplica según parámetros clínicos. En la segunda semana va a haber una severidad relacionada a las infecciones de la necrosis pancreática y la severidad y tratamiento se aplica según cambios morfológicos pancreáticos y peripancreáticos, teniendo qué cosa en consideración el estudio tomográfico. La tomografía, hijos, solamente es válido a las 72 horas de diagnosticado la pancreatitis. Antes no me sirve absolutamente nada. Sí está indicado la tomografía a partir de las 72 horas, desde el tercer día. ¿Me están escuchando, alumnos? Y esa es pregunta de examen. Ahora, en la clínica, obviamente en la clínica va a haber presencia de dolor,
abdominal, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea. Signo va a haber fiebre, taquicardia, dolorosidad abdominal, defensa muscular, distensión abdominal, ictericia, disnea, distrés respiratorio, inestabilidad hemodinámica, hematemesis, melena. Va a haber qué cosa, la presencia del signo de Culling, signo de Green-Turner y nódulos subcutáneos eritematosos. Entonces, todo es una clínica muy florida para lo que es la pancreatitis aguda. Acá van a ver ustedes el signo de Culling, obviamente, es debido a la presencia ya de la pancreatitis ya con complicaciones, cuando va a haber, obviamente, ya hay una acumulación van a ver ustedes de un pequeño hematoma, debido, obviamente, a la disminución del hematocrito, que es tanto en la región periumbilical como también en los flancos, ¿no? Que tienen que tener ustedes presente. Y acá van a ver una paniculitis, obviamente, subcutáneo, obviamente debido también a la presencia de una necrosis. Y esta es una anatomía normal que lo ven ustedes, con la vesícula, con sus conductos, y obviamente la presencia tanto del Wilson como también más que todo del conducto accesorio pancreático, el sartorino, que lo van a tener. Y esta es obviamente, en la pancreatitis aguda, obviamente, tienen que ver ustedes justamente las condiciones por qué se van a dar, obviamente, la presencia de pancreatitis aguda, que nosotros vamos a revisar. Esta es la fisiopatología. Obviamente, ya hemos dicho nosotros anticipadamente que puede verse qué cosa, a múltiples causas, y una causa más común es la presencia de litiasis más que todo vesicular y de tipo obstructivo, que van a alterar toda esta estructura normal. Acá lo que van a ver en la pancreatitis aguda, en la fisiopatología, miren ustedes la parte normal y la pancreatitis aguda. Obviamente en lo normal va a haber qué cosa, unas enzimas pancreáticas inactivas que se llaman proenzimas, y obviamente estas proenzimas van a pasar al espacio tanto del intestino delgado al duodeno, y van a ser activadas a través de las enzimas duodenales, y recién van a ser activas las enzimas pancreáticas. Entonces, esa es la ese es en un páncreas normal. Pero cuando hay una pancreatitis aguda, miren, debido a qué cosa, la presencia de litiasis y de alcohol, ya hay una alteración en la barrera de protección celular. Y obviamente, miren ustedes, las enzimas pancreáticas que se encuentran inactivas o preenzimas, debido a la activación intraglandular o intracelular, ya obviamente no se va a dar en el intestino, sino se va a dar dentro del páncreas, ya produce qué cosa, obviamente una autodigestión, una necrosis, obviamente debido a este proceso inflamatorio que se da a nivel del páncreas. Ese es un principio fisiopatológico de la pancreatitis aguda. Y obviamente es un cuadro ya que ustedes van a revisarlo más profundamente debido a la injuria celular acinar. Va a haber qué cosa, obviamente, vamos a encontrar ya una estructura celular alterada debido a la alteración de la secreción de las glándulas simógenas, ¿no? Y obviamente toda una secuencia que ustedes van a tratar de ser más fortalecidos, que eso no viene a causa, ¿no? Y obviamente todo esto va a llevar al final una respuesta inflamatoria sistémica. Y este es también un cuadro también que te lo pueden revisar de lo que es la fisiopatología, de lo que es el principio de la inflamación, y obviamente la aparición de la necrosis, ¿no? Va a haber una hipoperfusión, va a haber presencia de bacterias, y obviamente esto va a conllevar a la formación de pseudoquistis. Va a haber, obviamente, si nosotros vamos a tener ya una alteración de la toxicidad y una alteración metabólica, obviamente va a haber SHOT, va a haber una insuficiencia pulmonar, obviamente falla renal, una coagulación intravascular desigual, o puede haber otras complicaciones dentro de el diagnóstico. Siempre va a haber característico, ¿no? Dolor abdominal característico, elevación de la amilasa lipasa 3 o 4 veces valor normal, y las imágenes de acuerdo a la tomografía, resonancia o ecografía. En los exámenes auxiliares, obviamente, tiene que tener criterios de radiografía de tórax. Hay un criterio de severidad, es la escala de Bisak. Entonces, que forma parte, obviamente, si hay o no hay presencia de derrame pleural.
En la ecografía va a haber edemas, colecciones, colelitiasis, coledocolitiasis, páncreas visibles solo en un 25 a 50%, que nos va a dar un diagnóstico diferencial. La tomografía, obviamente, al ingreso, como hemos dicho, no nos considera, pero sí a partir del tercer día, obviamente es útil, ¿no? Y otros, el perfil hepático, obviamente la glucosa, la urea, la creatinina, el DHL, el hemograma, el hematocrito, dosaje de calcio, obviamente el AGA y el PCR, generalmente a partir de las 48 horas, que es básico, ¿no? Ya acá van a ver ustedes este cuadrito que ustedes lo van a analizar y lo van a tener presente. Es obviamente los valores que van a tener como referencia tanto la amilasa, la lipasa y el PCR. Generalmente cuando hay ya inicio de la pancreatitis aguda, la primera enzima que se va a alterar va a ser, ¿qué cosa? La amilasa. Miren ustedes acá en el cuadro que generalmente en el primer día, en las 24 horas, ya ha alcanzado su pico máximo de la amilasa y inmediatamente desciende rápidamente sus valores de la amilasa. Casi no es, por eso se dice que la amilasa no es muy prioritario para el diagnóstico de la pancreatitis aguda. La lipasa sí, la lipasa ven ustedes que inicia generalmente su pico máximo, esa es la primera, y va a tardar en bajar sus valores de la lipasa. Por eso a veces más específico es el dosaje de lipasa que la amilasa. Y obviamente el PCR, miren, a partir del primer día de las 24 horas, el PCR se mantiene y se eleva generalmente en el segundo o tercer día y recién comienza a descender paulatinamente a partir del cuarto día, ¿no? Entonces el PCR también es un indicativo de severidad, obviamente, del cuadro de la pancreatitis. La ecografía, van a ver ustedes acá en esta ecografía, es la presencia de un lito que obviamente obstruye, ¿no?, la vía del coledo, la vía biliar. Y este es un estudio también de la pancreatitis, lo ven un poquito alterado de estructura. Acá también es un pseudoquiste pancreático, lo ven todo miren ustedes este tamaño, y generalmente hemos dicho que el pseudoquiste pancreático generalmente se forma a partir de la cuarta semana de inicio de la pancreatitis aguda. Y generalmente tenemos que tener en consideración que este pseudoquiste generalmente se puede encapsular, se puede formar, ¿qué cosa? Una cápsula que justamente va a conllevar de acuerdo al tamaño. Si nosotros tenemos un pseudoquiste con un diámetro de 7 o 8 centímetros, miren, hablando de eso, podemos nosotros hacer un manejo observacional. Solamente observamos, y si nosotros vemos que a la quinta, sexta, séptima, octava semana ha reducido, lo dejamos, no hacemos absolutamente nada. Pero si nosotros vemos que a partir de la cuarta, quinta, sexta semana, este tamaño del pseudoquiste pancreático comienza a aumentar de tamaño, obviamente tiene que ser ya drenado, tanto endoscópicamente o quirúrgicamente, con una cirugía abierta, obviamente inmediatamente intervenir este pseudoquiste, porque obviamente el paciente, por este pseudoquiste que es de gran tamaño, el paciente va a prestar dolor, es uno, vómitos, náuseas, no va a tolerar la vía oral, y obviamente de repente quizás a la larga se puede infectar este líquido y puede producir hasta la sepsis y muerte. Entonces hay que tener bastante cuidado con este pseudoquiste pancreático. Y acá van a ver ustedes, antes los radiólogos, antes no había ecografías, no había tomografía, no había resonancia, solamente tenían una radiología, y acá vean ustedes en el conducto presencia de litos y aumento también del páncreas, la presencia del aumento del parénquima pancreático. Ya, continuando, obviamente la tomografía abdominal, como vamos a ver, se realiza a las 48 72 horas. Primero hay que dar una buena hidratación intensa y una buena estabilización.
Y uso del contraste endovenoso puede producir o empeorar el daño renal al inicio, ¿no? Por eso siempre un paciente cuando vamos a pedir nosotros una tomografía, una resonancia, con contraste siempre tiene que tener el valor de la creatinina menor de 1.5. Si nosotros tenemos un valor de 1.8, 2 o 3, no lo van a realizar la tomografía con contraste. Entonces eso es lo que tienen que tener en consideración, alumnos. Acá ven ustedes una colangioresonancia con la presencia de un lito, es decir, miren acá toda la parte blanca, ¿no? Y acá una zona opaca, ¿no? Y es la presencia de un lito. Entonces, en estos casos, el paciente sí se va a hacer, ¿qué cosa? De que sí o sí se tiene que hacer una CEPRE. Acá hay una detección de la falla orgánica que nosotros hemos ya reiterado oportunamente cuando hay fallo respiratorio, fallo renal y fallo cardiovascular, ¿no? Teniendo en consideración tanto los criterios. Ahí está el índice de severidad de acuerdo a la tomografía, que tenemos que tener valores, ¿no? Entre 0 a 3, 4 a 6 y de 7 a 10. Entonces, ¿qué nos va a valorar acá? Justamente si hay un Baltasar tipo A, un Baltasar tipo B, un Baltasar tipo C, un Baltasar tipo D o un Baltasar tipo E. Es justamente si hay presencia o no hay presencia de colecciones o hay necrosis. Y si hay necrosis, obviamente mayor o menor del 30%, del 50%, mayor de 50%, tenemos un puntaje. Estos dos valores se suman y van a ver ustedes acá ya la severidad del estudio tomográfico, ¿no? De 0 a 3, de 4 a 6, de 7 a 10. Cuando tengan un puntaje mayor un puntaje puede ser de mayor de 6, 7, 10, el pronóstico es malo. El índice de mortalidad también es malo. Las complicaciones también van a ser, obviamente, malas. Acá tienen todos los criterios también que ustedes van a revisar, el Ransom, score de Ransom, del VISAC, también valores de DHL. Miren, en el Ransom, lo que son criterios mayores de 3 criterios de severidad del Ransom. La edad mayor de 55, la presencia de leucocitos mayor de 16,000, obviamente el valor de la glucosa mayor de 200, obviamente el valor de la LDH mayor de 350, o la TGO mayor de 250, y obviamente tenemos que tener valores también después de las 48 horas. Obviamente, ¿no? La disminución del hematocrito mayor de 10%. Obviamente la elevación de la urea nitrogenada mayor de 5, obviamente el calcio menos de 8, ¿no? Son criterios que tienen que, obviamente el pA de oxígeno menor de 60, y obviamente el Apache, ¿no? Un score mayor de 8, y esto van a, ¿qué cosa? Determinar la severidad del paciente. Eso obviamente que tienen que tener criterios del Apache para que sepan ustedes, el Apache 2, que también va a ser una escala que determina la severidad de la pancreatitis aguda. Hay nuevos indicadores de la severidad de la pancreatitis aguda, que es la hemoconcentración como predictor temprano de la falla orgánica y necrosis pancreática, ¿no? La medición también del estado hipercatabólico, incremento generalmente de 5 miligramos por decilitro de urea durante las primeras 24 horas, que son criterios, y obviamente el test de BISAG. Este test de BISAG, mayor o igual de 3 criterios. Entonces, ¿qué valora? Justamente uno, la edad, otro, la presencia si hay presencia de derrame pleural, otro, si hay CIRS. Mire, si hay presencia de CIR, y obviamente hay otros criterios que también consolidan el BISAG. Mayor de 3, con 3 de estos valores, si se encuentra, hablamos ya de una severidad del BISAG. Entonces, actualmente, ya tanto el Apache, el Ransom, todo, casi no es muy utilizable, pero sí el test de BISAG. Entonces, por eso tienen que ustedes usar bastante lo que es el BISAG. Ahí está una predicción, un estudio que se ha hecho, la severidad de pancreatitis aguda, de acuerdo a lo que es los indicadores de tanto del Apache 2 como del BISAG. Y se ha encontrado que si nosotros utilizamos estos dos criterios en relación, no hay diferencia. Como ven ustedes, generalmente el Apache valora más de 8 o 9 indicadores, mientras que el BISAG 5, pero en una forma más detallada y más, de repente, más fácil de utilizar.
Acá vean ustedes, se han hecho una sensibilidad específica de valores predictivos negativos y positivos de acuerdo a los scores. Miren, el score Apache, miren, en la severidad y la sensibilidad, mira, que han tenido, ¿ya? Tanto el VISA como el ranzo, tanto el hematocrito como también la urea. Miren ustedes cómo va la sensibilidad y la especificidad, entre 0.47 a 0.95%, al 95%. Y miren, es alto justamente lo que es del VISA, mira, una especificidad del 96% y una sensibilidad del 63%. Entonces ya os lo, cómo van ayudando estos criterios. La clasificación de la severidad de la pancreatitis aguda, tenemos qué cosa, es una fase tardía, clasificación morfológica basada en imágenes. Podemos nosotros identificar la pancreatitis aguda leve, ¿no? Obviamente ya sabemos la pancreatitis edematosa intersticial aguda y la pancreatitis aguda grave, la presencia de necrosis de infección. Índice de otra vez, acá el índice tomográfico de inflamación extrapancreática, que también tenemos que tener criterios. Si hay presencia de ascitis, si hay una inflamación retroperitoneal, si hay una inflamación mesentérica o hay un derrame pleural, que son criterios que nosotros vamos a valorar de acuerdo al índice tomográfico de inflamación extrapancreática, que también es otro criterio que tenemos que tener para la severidad de... Miren acá ya la pancreatitis aguda Baltasar A. Acá ven ustedes el páncreas y van a ver que no solamente es un aumento del edema, es decir, no hay nada de presencia de colecciones, no hay nada, por eso es un Baltasar A. O puede ser un Baltasar A con un páncreas normal. Acá vemos un Baltasar tipo B, ya hay presencia de ciertas colecciones. Y en Baltasar C, ya miren ustedes ya, un páncreas ya con alteraciones, presencia de líquido, y ahí se esboza cierta apariencia de necrosis. Y un Baltasar D, ya vean ustedes, miren un páncreas ya inflamado, presencia de necrosis y también de una colección o dos. Y Baltasar C, ya, mira, ya hay presencia, miren, de mayor de necrosis y presencia de colecciones. Un favorcito, estoy en clases, ¿ya? Estoy en clases, por favor. Será una media hora, por favor, ¿ya? Ya, acá vamos a ver la clasificación de colecciones líquidas, que también son parámetros de acuerdo a la presencia de la pancreatitis aguda. Hay una pancreatitis hematosa intersticial, miren ustedes acá, la presencia del páncreas, y acá van a ver ustedes ya una presencia de una formación de un pseudoquiste. ¿Ya? Colección fluida pancreática aguda, ¿ya? Pancreatitis necrotizante no infectada, y van a ver una necrosis pancreática infectada. Miren acá, justo donde está la flecha, van a ver, miren, la presencia de páncreas y van a ver ustedes acá una necrosis ya con presencia de colección líquida. ¿Ya? Entonces son ayudas tanto de la tomografía, una colección necrótica, obviamente ya no infectada, vean ustedes, una colección necrótica pancreática, ¿no? Infectada. Acá también extrapancreática infectada, miren ustedes totalmente. Y este es un pseudoaneurisma post-pancreatitis aguda necrotizante. Ya este es un manejo, obviamente, de la pancreatitis aguda leve que ustedes tienen que tener. ¿Qué es lo que tienen que tener para el manejo? Y es uno que lo que ustedes tienen que considerar. Uno, el monitoreo de signos vitales periódicos, tanto de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, la diuresis. Acá tienen que tener presente la diuresis en todo paciente. Ustedes saben muy bien que la diuresis normalmente, ¿qué cosa es? De 30 a 50 cc por hora, ¿no? Entonces, ustedes tienen que valorar. Si, obviamente, doctor, la diuresis del paciente es menos de 30, doctor, está en anuria. Entonces, ojito, ¿qué está pasando? Falta de aporte de fluidos o de repente que está haciendo una falla renal. Entonces, eso tenemos que tener en consideración. La saturación de oxígeno, la glucosa, la urea, los electrolitos, los leucocitos, el hematocrito. La saturación de oxígeno mayor de 95%, el efecto es similar
a hipovolemia en tejidos intestinal, el monitoreo de la volemia. Generalmente se presenta, nosotros tenemos que restituir a las 12 y 24 horas, obviamente rápido la volemia, la diuresis, la urea, corregir inmediatamente menor de 20, y la hematocrito, obviamente menor de 44. Hay que hacer rápidamente la detección precoz del SIRS o del síndrome de disfunción multiorgánica, o hacer una corrección oportuna de los trastornos hidrohidróricos, la prevención de complicaciones, etc. Y obviamente lo que es la NPO y una hidratación endovenosa profusa. Generalmente acá se habla, la cual es la mejor solución que se debe dar en la pancreatitis aguda, se debe dar el lactato de Ringer. Pero el lactato de Ringer generalmente no hay en el mercado. Lo que nosotros hacemos es una hidratación con cloruro de sodio. Y he ido muy bien con el cloruro de sodio y restablecemos rápidamente el volumen. En el manejo de la pancreatitis aguda leve, utilizamos bastante lo que es la analgesia, ¿no? Acá todo es por vía endovenosa, no por vía oral, todo es por vía endovenosa. Utilizamos el metamizol, utilizamos la petidina, utilizamos el tramadol, el fentanilo. Que ustedes lo tienen que tener en referencia, sí. Ustedes no van a utilizar clase en dosis, claro que sí, ¿no? Eso lo utilizamos ya los especialistas. El metamizol generalmente lo utilizamos en el MINSA. ¿Cómo lo utilizamos? Lo utilizamos 1 gramo cada 8 horas o utilizamos el metamizol magnésico 2 gramos cada 8 horas y me va muy bien. La petidina, generalmente, ¿qué cosa? Son medicamentos vigilados. Generalmente lo usa, ¿qué cosa? Los especialistas. Ustedes no lo van a utilizar, pero tienen que tener criterio. La petidina sí, que es el único medicamento que es gold estándar. Es decir, cuando hablamos de pancreatitis aguda, decir, ¿cuál es el gold estándar para la analgesia de pancreatitis aguda? La petidina. Esa es la respuesta. El tramadol lo utilizamos nosotros conjuntamente con el dimidrato. Acá en el Seguro Social, yo lo utilizo particularmente el tramadol conjuntamente con el dimidrato. ¿Por qué el tramadol lo utilizo con el dimidrato? Porque me produce, ¿qué cosa? Náuseas y me produce vómitos. Y para cohibir esas náuseas y vómitos utilizo asociado el dimidrato. He ido muy bien, no hay ningún problema. Y el fentanilo. El fentanilo también utilizamos para el dolor muy agudo. Generalmente el fentanilo viene en 10 cc, utilizamos 1 cc en 9 cc de suero fisiológico y aplicamos por vía endovenosa y el paciente calma normalmente. Acá tenemos que tener mucho cuidado, alumnos, en el uso de qué cosa, tanto de, pueden utilizar el ketoprofeno, los AINES más que todo. Se ha visto que a veces hay una causa de rebote, es decir, a veces nosotros damos AINES y desmejora el paciente. ¿Y debido a qué cosa? De que se dice que si hay una disfunción tanto del esfínter de Oddi y estos productos para que te dé la pancreatitis aguda, entonces si utilizamos el AINES, aumenta más el espasmo, es decir, la tonicidad del esfínter de Oddi. Por eso en esos pacientes a veces no utilizamos, ¿qué cosa? Los AINES. Entonces en eso tenemos que tener bastante cosa. Obviamente si ya no pasa, utilizamos la morfina, el uso de bomba de infusión en vez de bolos, cuando el dolor es severo, la administración hipedural, la bubacaína, antibiótico terapia, no está indicada. Acá tenemos que tener bien preciso. Hacemos una buena fluidoterapia, hemos dicho, nosotros restablecemos la volemia y generalmente en el primer día hasta el quinto día no damos nada por vía oral. ¿Ya? Todos por vía endovenosa, un soporte hidroelectrolítico. La analgesia ya hemos mencionado que debemos utilizar tanto los medicamentos analgésicos que hemos mencionado. Acá en el antibiótico, en la pancreatitis aguda, hijos, no se utiliza la antibiótico terapia profiláctica, no se utiliza. Pero sí, ya de repente quizás por costumbre o de repente para prever complicaciones posteriores, utilizamos antibiótico terapia profiláctica, pero no se debe utilizar. Solamente se utiliza antibiótico profiláctica cuando hay indicios de infección y hay presencia de que el líquido, a veces de repente hay un pseudoquiste que está infectado, ahí utilizamos ¿qué cosa? El antibiótico. ¿Y qué antibiótico utilizamos? Acá utilizamos los antibióticos anaeróbicos o utilizamos los carbapenemes, el imipenem, carbapenem. Entonces, que son indicativos, sí, directamente que van a ser usados
específicamente en la pancreatitis aguda. Entonces yo pregunto, ¿cuál sería el antibiótico de elección para hacer una profilaxis antibiótica en caso de infecciones? El imipenem o el meropenem. Entonces, esa es pregunta de examen. Y obviamente la tomografía abdominal no está indicada al inicio, ¿no? Como saben ustedes. Y la nutrición, obviamente acá ustedes lo van a ver, la nutrición siempre nosotros vamos a desarrollar dextrosa al 5% de más electrolítico, es suficiente los primeros 4 o 5 días sin causar desnutrición. ¿Cuándo inicio la ingesta de vía oral? Generalmente se inicia cuando se restablece lo más pronto posible, a las 24 o 48 horas de remitido el dolor. Entonces, ¿cuándo me remite el dolor? Entonces, generalmente a veces del tercer, cuarto día. Entonces, espero 24 o 48 horas y recién reinicio la alimentación. Entonces, ¿cuál es por ejemplo, el algoritmo que yo utilizo en la pancreatitis aguda? NPO, nada por vía oral, analgesia, ¿no? Fluidoterapia y obviamente la nutrición. La nutrición lo realizo después de las 24 a 48 que ha desaparecido el dolor. Si yo, por eso le digo, ¿hay dolor? No hay dolor. Entonces hay que iniciarle ¿qué cosa? Justamente el inicio de dieta. Si hay dolor, no inicio. ¿Por qué? Porque doy inicio de dieta, obviamente va a presentar más dolor, más dolor, más dolor y el paciente se me puede complicar. ¿Ya? Y generalmente se inicia con una dieta líquida, ¿no? Dieta líquida o tolerancia oral y posteriormente se va, obviamente, aumentando. Si el paciente no pueda tolerar por vía oral, no tolera, inmediatamente al quinto día o al tercer, cuarto, quinto día, yo tengo que ponerle ¿qué cosa? Una sonda nasoyeyunal. ¿Para qué? Para restablecer inmediatamente ¿qué cosa? El tránsito intestinal. Le pongo la sonda nasoyeyunal bajo ¿qué cosa? La supervisión del gastroenterólogo por vía endoscópica y lo pongo en la segunda, tercera, cuarta porción del yeyuno, por eso nasoyeyunal. Y inmediatamente restablezco ¿qué cosa? El inicio de dieta enteral. ¿Con qué? Por ejemplo, hay bastante y la más conocida es el Osmolay. El Osmolay nosotros damos qué cosa como nutrición enteral, hijos. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes saber. No tolera la vía oral, tengo que iniciar la dieta no enteral. No me tolera la dieta enteral, inicio la dieta parenteral. Ese es el éxito que me va a dar qué cosa, el manejo de la pancreatitis aguda, de la pancreatitis aguda. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que ustedes sepan y obviamente que sepan el manejo al inicio, obviamente cuando están en hospitalización y también cuando el paciente está de repente quizás en terapia de UCI. Entonces, alumnos, eso ojalá que me hagan comprendido, me hagan enfocado lo que queríamos nosotros llegar a que ustedes puedan manejar ya la pancreatitis aguda. A partir de ahora, ustedes ya van a manejar de acuerdo a la clasificación de determinantes de la pancreatitis aguda. Los que van a rotar en mi hospital, en el hospital de 3 de salud de Juliaca, van a ver ustedes que generalmente todos los días nosotros hablamos de pancreatitis aguda. El día de mañana, también, no sé dónde está el delegado, podemos de repente quizás también revisar lo que es hemorragia digestiva alta a partir de las 6 de la mañana. Juan, ¿estás ahí?